Con las palabras del señor senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Senado de la República. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Les doy, a nombre del Senado de la República, la más cordial de las bienvenidas aquí al patio central de esta vieja casona de Jicotenca. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia, que hayan aceptado la invitación de la COCOPA para estar presentes hoy aquí en este importante foro sobre los acuerdos de San Andrés. Y me da mucho gusto saludar a mis compañeros que nos acompañan aquí. Desde luego a mis compañeros legisladores, el diputado José Narro, al diputado Alejandro Encinas, al diputado Juan Carlos López Hernández, al diputado Ovidio Cortázar, al diputado Pedro Jiménez León, al diputado Francisco Amadeo Espinosa. Y les valoro mucho la presencia de don Miguel Concha, que se encuentra con nosotros, y valoro mucho su participación. Bienvenido aquí a este foro, doctor. Le doy la bienvenida al representante del gobierno de Chiapas que está con nosotros, Jesús Caridad, y desde luego a mi compañero Rubén Fernando Velázquez López, senador por el estado de Chiapas. Las senadoras y senadores de la República nos encontramos en la recta final de un periodo extraordinario, intenso, complicado y lleno de temas. En los grupos parlamentarios, en las comisiones, en el Pleno, se registra una intensa actividad legislativa que se intensifica en nuestras últimas semanas y en estos últimos días del periodo legislativo. Temas como la protección de datos personales que están en manos de instituciones privadas o de instancias del gobierno, las reformas en materia de justicia y de seguridad que provocan un intenso debate por la ley antisecuestros, por la ley de seguridad nacional, por el código militar, el tema del fuero militar, el tema de la ley de armas de fuego y explosivos, el tema de la ley de asociaciones público-privadas, la reforma política. Son solamente algunos de los temas que las senadoras y senadores analizan, discuten en la búsqueda de la construcción de acuerdos. Pero en medio de todo este intenso trabajo legislativo, es pertinente hacer un alto en el camino para analizar el tema que es de enorme significado de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Nadie olvida, nadie debe olvidar que el 1 de enero de 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció en el escenario político del país. Esa madrugada, hombres armados, con rostros cubiertos y vestidos con sencillos uniformes, tomaron San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y otras cabeceras municipales del estado de Chiapas. La noticia de la rebelión zapatista dio la vuelta al mundo. En México había estallado una reyerta armada. La dictadura perfecta, como la calificó Mario Vargas Llosa, empezaba el principio del fin. Los zapatistas sorprendieron por la organización de sus acciones y por el discurso de sus principales dirigentes. En la primera declaración de la Selva Lacandona, el ejército zapatista inició la guerra en contra del mal gobierno, dijo en su texto. Después de 11 días de encuentros armados, de combate, inició un largo proceso de negociación y de construcción de acuerdos. Diálogo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, la celebración de la Convención Nacional de Aguascalientes y otras acciones por medio de las cuales el Ejército Zapatista y diversas organizaciones sociales lograron colocar a la problemática indígena en el centro del debate nacional, pero también con cobertura internacional. El 16 de febrero de 1996
se firmaron los compromisos de San Andrés Larraínzar. Estos acuerdos fueron el producto de una amplia negociación entre el gobierno federal y el EZLN, en donde se definieron las directrices a partir de las cuales las partes debían continuar negociando a efecto de alcanzar una paz digna en Chiapas. Debe recordarse, todos lo recordamos, que de acuerdo al protocolo firmado por ambas partes, el proceso de paz culminaría una vez que se hubieran agotado diversas etapas, una de las cuales fue la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, como parte de un amplio proceso de negociación. Se trata todavía de un acuerdo de orden político del Estado mexicano con una fuerza beligerante. Los acuerdos contienen, al final de cuentas, una serie de compromisos entre las partes. Resulta claro que esos acuerdos no son reclamables ni exigibles por las vías jurídicas tradicionales. 5 años después, el 28 de marzo del 2001, la comandante Esther habló desde el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. No habló en una sesión ordinaria, sino en una reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas, lo que representó uno de los hechos más significativos de las últimas 2 décadas de cambios en el Poder Legislativo. Estimados invitados, estimados participantes en este encuentro, los acuerdos de San Andrés son todavía una asignatura pendiente para el país. Se trata de una deuda histórica en medio de la lucha de los pueblos indígenas de México. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, en 2010 todavía tenemos en nuestro país, y es un dato que no debemos olvidar, más de 14 millones de mexicanos que se consideran a sí mismos indígenas, parte de los pueblos originarios. La democracia en México nunca será una realidad si no se integra este esfuerzo en el gobierno mexicano de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo de nuestro país, que a veces tiene altibajos, retrocesos y avances, nunca será tal si no incorporamos a los hombres, a las mujeres, a los niños de las comunidades indígenas. Yo quiero felicitar a los organizadores de este encuentro y desearle a la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión que su actividad, su trabajo, su esfuerzo ponga nuevamente en el centro de la atención del Congreso el tema pendiente de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Pareciera que este tema está en el olvido, pareciera que es parte de la historia lejana del país, pareciera que los nuevos temas están en el centro de atención del país y del Congreso, pero no hay que olvidar las asignaturas pendientes. Qué bueno que senadores y diputados federales estén haciendo un esfuerzo de reactivar esta comisión, y desde luego en el Senado de la República quiero reiterar el respaldo de la mesa directiva del Senado a las actividades de esta comisión y a los senadores y diputados que la integran. Les agradezco mucho su atención y les reitero la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias.